Bien, vamos a iniciar ya esta sesión. Saludos para toda la sangha conectada a este ciclo de enseñanza sobre los textos de la tradición Zen, como saben, organizado por el Dojo Zen Ermita de Paja y la comunidad budista Zen Luz del Dharma, en la que los maestros Ryunam Bustamante y Denko Mesa nos ofrecen sus comentarios y enseñanza. Esta es la sexta sesión del ciclo y es la última de edición de esta bella iniciativa. En ella los dos maestros, como saben, nos hablarán de la figura del maestro Kodo Sawaki. Recordarles que hemos silenciado los micros para evitar las interferencias de forma que las enseñanzas puedan fluir con claridad. Y también pedir en la medida de lo posible, como ya en realidad veo que está hecho, de que activen las cámaras porque bueno, es más agradable para todos si podemos vernos y especialmente para los ponentes sentir la cercanía. Al finalizar la exposición se va a abrir un turno de preguntas y para participar recordar que deben pulsar el icono o levantar la mano que aparece en la barra inferior de la pantalla o bien escribir por el chat la pregunta que va a permanecer abierto durante toda la sesión. Y ya sin más damos paso a la primera intervención que corre a cargo del maestro Ryunam Bustamante. Gracias. En Japón, el 16 de junio del año 1880, nacía un niño que con el correr del tiempo y las circunstancias se transformaría en un monje de la transmisión, y que sería conocido con el nombre de Kodo Sawaki. Esta es la figura que vamos a tratar de presentar hoy ante ustedes. Un hombre de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de modo que podemos decir que es contemporáneo, y cuya vida estuvo llena de vicisitudes y circunstancias no siempre muy fáciles. Aunque él decía, ¿qué circunstancias son fáciles? ¿Cuáles son difíciles? Caerse en un brasero es una desgracia, pero recibir $1.000.000 también puede ser una desgracia. Cuando tenía 3 años de edad fallece su madre y alrededor de los 9 años fallece su padre. De modo que el niño Sawaki va a vivir con un tío. El tío tenía una fábrica de lámparas, pero eso era solo una fachada porque este hombre era un jugador profesional. Vivía con una concubina y era bueno para el trago. Y ese barrio en donde vivían era de lo peor. Los que se conocen como Barrio Rojo, un barrio lleno de prostíbulos y garitos, donde de noche el movimiento era incesante. Borrachos, malvivientes, marineros, prostitutas. Y ahí estaba el joven Sawaki,
llevándote a los parroquianos. En una oportunidad, un hombre que salía de uno de esos prostíbulos tuvo un paro cardíaco y cayó muerto en plena calle. Rápidamente se empezó a juntar la gente, llegó la policía y finalmente a los gritos llegó su esposa. Desgraciado, desgraciado, ¿cómo has venido a morirte aquí? Y lo golpeaba con la sombrilla. Ha deshonrado a nuestra familia. El jovencito Sawaki se dijo que no quería tener ese tipo de vida y mucho menos morirse de esa forma. De modo que se fue. Y ahí nació en él la idea de hacerse monje y fue a buscar dónde poder practicar. Buscaba un monasterio, pero no le resultaba fácil para nada porque no tenía nadie que lo avalara. No tenía ninguna referencia, no tenía sponsor. Y entonces en casi todos los lugares lo rechazaban. Finalmente encontró un templo donde lo aceptaron, pero lo mandaron a la cocina a trabajar. Y, por supuesto, no lo dejaban hacer zazen con los otros monjes. Para colmo, la encargada de la cocina era una vieja gruñona que lo tenía al trote. Y ahí estaba el joven Sawaki limpiando y puliendo un bosque de cacerolas y cacharros. Pero un día en que los monjes habían salido de Takuhatsu y el templo quedó vacío, él aprovechó la oportunidad para deslizarse al sendo y sentarse en zazen. Y allí estuvo sentado un buen rato. Hasta que en un momento dado entró la señora gruñona a hacer el aseo. Descorrió las cortinas para hacer un poco de luz y cuando lo vio, se prosternó ante él. Muchos años después, Sawaki, cuando recordaba este momento, decía, ante una persona tan insignificante como yo, cuando la ven sentada en zazen, se prosternan. Verdaderamente, Sawaki fue un revolucionario del Zen. Pero en aquel entonces era joven y lo llamaron a enrolarse en el ejército. Y en el año 1904 lo enviaron a China, a la guerra ruso-japonesa. Y esa guerra, como todas las guerras, no es un paseo a Disney World. Era matar o morir. Terriblemente sangrienta. Tengan en cuenta que en aquella época todavía no se había descubierto la penicilina y muchos de los heridos morían por infección. En plena batalla, una bala le pega en el rostro y le destroza la mandíbula.
pierde el conocimiento y cae junto a otros cadáveres. Por la tarde, cuando el fragor de la batalla afloja un poco, aparecen los camilleros a juntar los cadáveres. ¡Hey! Este está vivo, respira. Y en lugar de llevarlo a la fosa común, lo llevaron al hospital. Buenos años pasó en ese hospital, recuperándose. Y cuando recuperó sus fuerzas, volvió a la actividad. Y desde entonces no cesó en la difusión de la práctica. Su nombre del Dharma era Kodo, Sawaki, Kodo. Kodo significa promotor de la vía. Y eso fue lo que él hizo. Sus compañeros se burlaban porque él andaba siempre de aquí para allá, dando charlas, conferencias, iniciaciones a la práctica. Organizaba seshines en lugares no convencionales, fuera de los templos. Sus compañeros se burlaban de él, le decían Kodo sin hogar. Él se encogía de hombros y en el fondo se reía porque decía, en rigor de verdad, solo estamos aquí de paso, solo estamos en este mundo de paso, todos somos sin hogar. Y él no se molestaba por eso y seguía organizando seshines y ese tipo de actividades, recorriendo el país. En una oportunidad estaba dando una charla. Cuando alcanzó a pasar por uno de los pasillos, una persona y escuchó que Sawaki estaba hablando, dando una conferencia sobre el budismo. Se asomó para ver y vio que había una sola persona escuchando. Pero Sawaki decía, no es importante si hay 100, 200 o una sola persona. El Dharma, la enseñanza, no conoce de cantidades. Él anduvo así, difundiendo la práctica de Zazen. Tenía un gran conocimiento de la obra del maestro Dogen, del Shobogenzo, y los otros maestros ilustres de la transmisión. Y tenía un magnetismo que atraía. Y él no hacía diferencia entre laicos o monjes. Más bien buscaba dirigirse a los laicos. Y entonces la gente que concurría a las seshines eran de todo tipo de color. Esa era su enseñanza. Kodo sin hogar. En los últimos años de su vida, estuvo viviendo en un templo, Antaiji, donde hacía seshines, samú. Y en esos últimos años estuvo acompañado por un monje que fue su mano derecha, su gran ayuda, su secretario, Uchiyama Roshi.
Él lo acompañaba a todos lados. Sawaki empezaba a hacerse viejito. Un día en esas iris y venires de Sawaki viejito, Uchiyama le preguntó: maestro, cuando usted ya no esté entre nosotros, ¿usted cree que yo seré capaz de dirigir a la gente? Sawaki le contestó: en nuestra tradición, Zazen es el centro. Mientras continúes haciendo Zazen, podrás dirigir a los otros. Finalmente, en 1965, tuvo que internarse. Desde la cama, en el hospital donde estaba, por la ventana, se veía la imagen de las montañas. Le dijo entonces a la monja que lo estaba atendiendo en ese momento: comprendo bien el problema de los hombres. En toda mi vida no he encontrado a nadie a quien poder respetar y seguir. Pero ahora siento que ese monte me está llamando: Kodo, Kodo, Kodo. Esas fueron sus últimas palabras. A la muerte de Kodo Sawaki, en Antaiji, Uchiyama Roshi organizó una sesshin. Una sesshin de 49 días. 49 días dedicados a la práctica de Zazen, sin hablar una sola palabra, simplemente Zazen, el samú necesario para mantenerse durante 49 días. Ese fue la mejor despedida, el mejor homenaje a ese frágil, pequeño y enorme Kodo Sawaki. Kodo Sawaki fue un gran revolucionario. Queda claro en esta breve exposición biográfica tan bien expuesta por Ryunan. El legado que nos ha dejado este hombre sin morada, ese promotor de la vía, es que a él siempre lo movió la certeza interior. Ese convencimiento del auténtico era el motor, la inspiración diaria que lo llevaba una y otra vez a ese encuentro alegre con el Safo, con Zazen, y abriéndose desde ese estado de presencia en todas las direcciones. Kodo Sawaki fue el maestro de Dharma de
Koso Uchiyama Roshi, como acaba de indicar Ryunan, y también fue el maestro de Dharma de Soden Tsuyu Narita Roshi. También le dio la ordenación de monje a Taishan de Shimaru, pero era un hombre que no tenía templo, ni dinero, ni mujer, ni posición social, ni le interesaba ningún tipo de rol o reputación social. Se dice que siempre llevaba algunos yenes, ¿no?, japoneses, para que fuera donde fuera que la dama de blanco tocara para llevarlo hacia la clara luz, no fuera una carga su viaje al infinito para nadie. Y así podríamos seguir contando anécdotas de este hombre que enseñaba sin ninguna dirección determinada. Su enseñanza era la enseñanza desde el corazón hacia el corazón de cualquier ser sensible que se abriera a recibir esa impronta. Y era una fuente de inspiración, como lo está haciendo este encuentro para nosotros. Como bien empezó la enseñanza de esta tarde, Sawaki no discriminaba las circunstancias en fáciles, difíciles, favorables o desfavorables. Y ahí es abrirnos a la contemplación de lo sagrado, en el sentido de que la vida se presenta a cada instante sin ningún tipo de sobresalto. Ese también fue un gran legado que nos dejó Kodo Sawaki. Es la enseñanza de que es la actitud y la presencia la que van a favorecer a través de ti una elección sabia. Esta era la vida y el modus operandi de Kodo Sawaki, del maestro Kodo Sawaki. Y ya hemos expuesto que él iba y venía llevado por la brisa de la eternidad y daba igual con quien se encontrara en el camino, borrachos, prostitutas, maestros, niños, parroquianos, daba igual. ¿Qué hacemos con los roles sociales? ¿Qué aceptamos como válido para nosotros o como no apropiado para nosotros? Kodo Sawaki era un hombre honrado, pero la honra como valor social no tiene ningún tipo de sentido en el lenguaje del corazón que él transmite. Lo importante es que cada uno de nosotros nos preguntemos cuáles son los valores que marcan tu vida, porque él lo tuvo siempre claro. Y ese enorme legado que nos llega a través de él, porque fue un hombre contemporáneo, como dijo Ryunan. Hay un libro que se ha traducido al castellano y que podemos encontrar en las redes, que espero que nos sirva también de inspiración, o por lo menos hacia él me he acercado para expresar algunas enseñanzas a partir de Kodo Sawaki. Se titula El Zen es la mayor patraña de todos los tiempos. Y cuando se usa la palabra patraña para referirse a las enseñanzas de Kodo Sawaki, es muy interesante porque este término se refiere a una mentira, a una falsedad enorme, una
una idea complicada que se le cuenta o se le dice a alguien, ¿no? Porque ahí está la mentira, la manipulación del ego que algo pretende con el otro. Ese es el título que le da fuerza a ese libro enorme con el legado de Kodo Sawaki. Y como inspiración que le comparto a la Sangha, con el término patraña, está bien que reflexionemos y nos reconozcamos como mentirosos compulsivos. Porque si no estamos atentos, parece que nos hemos adherido, estamos pegados a una quimera, a una falacia. Pero lo que en verdad somos no es lo que pensamos que somos. Y claro, decir el Zen es la mayor patraña de todos los tiempos. ¿Cómo poder expresar Zazen, que fueron las enseñanzas últimas que le regaló a Ushiyama Rossi, el maestro Kodo Sawaki? Zazen como el centro del universo y desde ahí acompañarás a todas las existencias. Decir cualquier cosa sobre el Zen es llevarlo a la lengua de lo simbólico, de lo representativo, de lo conceptual. El Zen no puede ser explicado si no es sentido por el corazón y expresado a través del silencio. El silencio siempre fluye en el presente. Y el ego, ese personaje fanfarrón, se aleja de este ahora cada vez que verbaliza la experiencia de lo no nombrado. Sawaki lo sabía y lo expresaba siempre a través de la presencia. El Zen no puede ser captado si no es abriéndose a la confianza. El Zen no se manipula, no se malinterpreta, no se interpreta. El Zen es lo que es tal y como es a cada instante. El Zen no puede ser visto hasta tanto en cuanto nos dejemos de mirar. El Zen, y Sawaki lo sabía, por eso se lo considera un unsui, un monje errante. El Zen es un camino que no tiene recorrido fijo. Y el Zen no es nada y lo es todo al mismo tiempo. Estas son las primeras inspiraciones que me viene a compartir a partir del término patraña que le da nombre a este legado de Kodo Sawaki. Me gustaría leerles una frase, hacer un comentario sobre ella y luego le devuelvo la mirada a Ryunam, que dice el maestro Kodo Sawaki en este libro. Si tú vas al fondo de las cosas, verás que no hay nada tras lo que puedas ir, ni nada de lo que debas huir. Sea lo que sea que tú hagas, hazlo sin pensar en ganancia o en pérdida. Me parece de una hermosura enorme. El maestro Kodo Sawaki nos insta a ir al fondo de las cosas, ¿verdad?
Este es el gran asunto. Pero ¿qué nos pasa a nosotros que nos quedamos en la superficie, en la comodidad, en los valores, en los roles sociales? O sea, nos quedamos en lo aparentemente conocido. De todo es conocida la expresión salir de la zona de confort, ¿verdad? Uno entra en contacto con la vía del Zen y ¡guau! Entra en la bancarrota del ego. Es una expresión que también se asocia con el maestro Kodo Sawaki. Supuestamente nosotros nos sentimos bien ante aquello que podemos controlar, manipular a nuestro gusto y antojo. Y este es el veneno, el terreno resbaladizo que siempre nos lleva al apego y al rechazo y que alimenta la ignorancia de los seres humanos. Kodo Sawaki lo sabía muy bien. Sabía que cuando lo tamizamos todo bajo la pérdida o la ganancia, el estado de presencia escapa de nuestras manos. Por eso no podemos atrapar nada, ni siquiera podemos hacernos una idea de qué es la nada. Esta es la que me inspira la frase de si vas al fondo de las cosas verás, del maestro Kodo Sawaki. Así que sigamos dejando el ego donde ponemos los zapatos, que es al entrar al dojo como ese espacio íntimo y sagrado donde nos habita a todos un mismo corazón, un mismo sentir, esa luz de la presencia. Ese es el fondo sin fondo. Una cosa puntual a tener presente es que la vida de Sawaki transcurrió en un momento clave de la humanidad. Como dije antes, él estuvo en la guerra y se salvó de milagro, como se dice. Pero además transitó, vivió colateralmente la guerra del 14 y luego la Segunda Guerra Mundial. Él decía que cuando íbamos a la escuela, los maestros nos enseñaban que Japón era el país más importante del mundo, pero después perdimos la guerra y dejamos de serlo. ¿Qué cosa es importante? ¿Qué cosa no lo es? Son todas cuestiones de nuestro ego. La lucidez de Sawaki hacía que no se quedara pegado a lo que llamaba los monjes profesionales, a las instituciones. Las respetaba, pero las revolucionaba con su actitud, con su forma de ser. Se lamentaba muchas veces que decía al día de hoy, nadie escribe nuevos sutras. No hay enseñanzas nuevas. Y por eso pudo decir, o pudieron decir los que lo recopilaron, el Zen es la mayor patraña
Porque en muchos lugares de origen de la práctica, el Zen se ha transformado en una cáscara vacía, en una carcasa, algo muerto solamente lleno de rituales y ceremonias y mucho boato. Saguaki no se quedó pegado a eso. Saguaki era un pez vivo nadando en la corriente. Y entonces estaba al día. Y en su enseñanza utilizaba cosas de lo cotidiano. En aquella época, la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos estuvieron ahí, era el momento de la algarabía americana, de la música, de los grandes cambios. Saguaki decía: ¿a dónde van corriendo con sus autos veloces? Van a jugar al ping-pong. Su palabra, su lengua era muy mordaz. Siempre estaba poniendo el dedo ahí, en las circunstancias más comunes. Corran detrás de los fenómenos y permanecerán insatisfechos hasta la tumba. Por eso, en medio de esas circunstancias, Saguaki organizaba en algún club, en algún hostal que le prestaban, organizaba sesines. La gente llegaba de todos lados y venía con su contribución de una bolsita de arroz. Y ahí hacían las sesines. Zazen y Samu. Su práctica era simple y sencilla, pero tenía, a pesar de ser flaquito, débil, digamos, tenía una gran energía, tenía un carisma poderoso. Y no se detenía ante nada, él iba. Como dije antes, como un pez nadando en la corriente. Nunca conocí a un hombre a quien poder respetar y seguir. Pero él seguía la esencia del Zen, es decir, la práctica de Zazen. También decía: es curioso que la gente haga tanto alboroto y escándalo acerca del Zen, esa palabra, cuando es algo tan íntimo, tan de cada uno. Si tú no te sientas, ¿quién va a sentarse en tu lugar? Es algo de cada uno. Pero los hombres van de aquí para allá, y cuando digo los hombres, digo también las mujeres, digo las personas comunes, corren detrás de los fenómenos. Tiene un poema, no recuerdo bien cómo es, pero de unos campesinos en plena sequía peleándose por el agua, a ver quién podía aprovechar un poco más de agua.
cuando de repente se lanza un aguacero. Los hombres corren detrás de los fenómenos, las personas corren de aquello que en verdad no es importante. Él decía algo así como ser rico, ser pobre, ser famoso. Esas son todas palabras que crean angustia. La verdadera vida, la verdadera libertad es abrir las manos y marchar libremente. Por eso decía, Sazen no es de ninguna utilidad, porque, y eso existe y seguirá existiendo, no son pocos aquellos que buscan utilidad en Sazen, porque piensan que van a ser mejores personas, porque piensan que van a curarse su neurosis. Sazen es de ninguna utilidad. Eso no quiere decir que Sazen en sí mismo sea altamente curativo. Quiere decir que es importante el espíritu con que encaras la práctica de Sazen. Si la encaras buscando un provecho, entonces vas en un camino equivocado, camino a la frustración. Solamente puedes recibir los beneficios de Sazen si te entregas completamente sin buscar ningún provecho, sin querer obtener nada. Sawaki decía, Sazen es el sí mismo mirando al sí mismo. Es nuestro ser esencial. Es detenerse en medio de las actividades, dejar los zapatos afuera, dejar todo fuera. No solamente collares, adornos, sino también ideas. Y simplemente entregarse a ese no hacer. A ese no hacer que no tiene ninguna utilidad. Decía, mientras no puedas poner esto dentro de tu duro cráneo, será completamente inútil. Su fe en el Sazen era inquebrantable. Su práctica era inquebrantable. Y eso lo recibieron Uchiyama, Teshimaru, de algún modo sus herederos del Dharma. Y de algún modo nosotros, sus nietos, podemos decir, sus nietos del Dharma. Intentamos continuar con esa enseñanza de Sawaki. La práctica de Sazen dentro de lo cotidiano. Rico, pobre, lindo, feo, alto, bajo, joven, viejo, ninguna importancia. Lo importante es sentarse dentro de la sangha. Esa es la enseñanza
Y eso día a día es lo que intentamos continuar. Lenko. A colación con lo que se acaba de exponer, el maestro Kodo Sawaki subrayó: nunca encontrarás la respuesta en los libros. Es cierto que la fe es el compromiso con la verdad de quien tú eres. Esa no respuesta surge de manera natural cuando te entregas de manera asidua a Zazen, cuando te permites reposar en el tesoro de la sangre. Todo lo que sea justificarnos, postergar, compararnos, minusvalorarnos y una amplia gama de mecanismos que solamente alimentan al ego. Sawaki, con su lengua mordaz, pero con un amor infinito por hablar desde la verdad. El poder de su legado está presente en los nietos del Dharma, que hoy estamos actualizando una enseñanza milenaria. Entregarte y dejarte por sostener por ese fondo sin fondo, en ese hermoso nacer, para convertirte en un siendo, en la totalidad de lo emergente. Para que esto acontezca de manera natural, y ese es el gran regalo que fluye de manera natural con la práctica, lo que se requiere de ti es la totalidad de ti. El Zen lo que requiere es la entrega absoluta y el abandono de cualquier tipo de categoría o de proyecciones ficticias. Este era el mensaje claro, nítido y contundente del maestro Kodo Sawaki. En esa aparente simplicidad que se veía en su postura, era enorme, enorme, como la montaña más enorme de energía que podamos visualizar. Ese es el poder de la presencia, la firmeza interior, la consistencia la llamo yo. Eso se llama Zazen. Ese es el compromiso con la verdad de lo que somos. Por eso la pregunta es, ¿realmente tenemos la firmeza interior para sincerarnos, ser honestos y encontrarnos a cada instante y continuar el legado de todos nuestros ancestros, comprendiendo, no entendiendo, comprendiendo la verdad de lo que estamos manifestando? Porque, ojo, de poner la atención, como dijo Ryunan, en fantásticas instituciones y ceremonias y ropajes y llenarnos de palabras grandilocuentes. Volvamos siempre a la simpleza, a la sencillez del corazón. Sawaki es un maestro heredero de una transmisión ininterrumpida que, así como ahora estamos haciendo, de ser a ser. Y él sabía, como nosotros,
que la conciencia no es el lenguaje y que nos vamos a curvar por las palabras, como dice el Hokkyo Sanmai, llegando a un callejón sin salida. Ese es el gran legado del maestro de Kodo Sawaki, que aquí juntos estamos celebrando con júbilo, con alegría, con gozo, en este nuestro 6º encuentro, y continuará. Continuará siempre que nos sigamos encontrando en la intimidad del silencio, en la paz del corazón, la apertura del espíritu. Siempre habrá un lugar en el universo para el verdadero ser que nos sustenta. Así que dejemos a un lado la mente, que solamente va a descansar cuando deje de buscar respuestas. Por eso, qué bueno Sawaki nos recordaba que esa zen no sirve absolutamente para nada. Y ahora si quieren hacer una no pregunta, que llevamos ya 50 minutos, a no ser que Ryunan también quiera decir alguna palabra, pues nos podemos abrir a algún diálogo final. Sí, solamente esto que me vino a la mente ahora, frases. Él decía, el común de las personas cree que el tesoro está siempre dentro de una caja fuerte. El verdadero tesoro que todo hombre o mujer puede aspirar es la verdadera libertad, liberarse de las cadenas que nos atrapan. El común de la gente vive encadenado. Hay una anécdota que relata Uchiyama Roshi. Iba caminando por un poblado al atardecer y de repente un perro furioso comienza a gruñir y a ladrar. El perro estaba encadenado, pero ladraba y gruñía ferozmente. Hasta que de repente, ¡pac!, la cadena se cortó. Y cuando la cadena se cortó, el perro empezó a arrimarse despacito, a gimotear, a frotarse alrededor de él. Y él decía, eso sucede con las personas. El común de las personas vive encadenado al que dirán, encadenado a ideas, encadenado a las imágenes, encadenados en la búsqueda del dinero, del prestigio, del poder. Después de todo, todos estamos desnudos. Esta vida es absolutamente maravillosa. Haber nacido con la forma humana es absolutamente maravilloso. Pero no sirve para nada si uno está preocupado porque no consiguió el puesto de trabajo que quería, porque la novia lo dejó. Esas eran palabras de Sawaki que tenía. La gente se preocupa por cosas que no tienen importancia, cuando en realidad de lo único que deberían tomar en importancia es de mirar en la propia naturaleza. Esa es la enseñanza de Sawaki. Era una enseñanza al día,
con las cosas del día, con las cosas de la cotidianidad. Hay una cuestión. Doshin tiene la mano levantada, te voy a dar el audio. Denko. Doshin, tienes que aceptar la invitación. Sí, gracias. Vale. Les agradezco a ustedes, a Denko y a Rionam, la disposición, la entrega que han tenido al Dharma en la transmisión de estas enseñanzas que culmina hoy. Y que la semilla que entregaron con tanto cariño a toda la sangha tenga el mérito del crecimiento en la práctica de Zazen de cada uno de nosotros. Y que se repita. Gracias. Gracias. Hay una Gracias. pregunta también de Cristina, que da las gracias en el chat por todas las enseñanzas también, y pregunta, ¿qué enseñaban sus charlas Sawaki? Yo no entendí el final. La pregunta de Cristina, que ha puesto en el chat, pregunta, ¿qué enseñaba en sus charlas Sawaki? No, ¿Qué nada enseñaba más. en sus charlas Sawaki? Sí. No sé, pero lo que sí puedo decir es que él tenía una buena base de los sutras tradicionales, las enseñanzas del maestro Dogen, las enseñanzas de Keisan Yokin y de otros maestros de la transmisión. Pero yo creo que su mayor enseñanza es su forma de vida, como siempre. No solo las palabras, sino su presencia, su actitud. Yo he leído los comentarios que Kosho Uchiyama Roshi hace respecto a las enseñanzas de él. Decía que Kodo Sawaki era muy intrépido y que él Uchiyama Roshi se sentía tan tímido que a veces tenía pudor en decir que había sido discípulo de él, porque su espíritu era imparable. Era un verdadero revolucionario, en el mejor sentido de la palabra revolucionario. Su enseñanza fue haber sacado la práctica y volverla a ser viva, haberla sacado de los claustros encerrados, herméticos, y hacerlo vivo. Esa fue su enseñanza. Esa fue su enseñanza. Un pez vivo nadando en la corriente. Y es un gran aliento para nosotros y al mismo tiempo una responsabilidad de continuar con ese legado. Porque como queda explicado, la vida de él no fue un paseo de vacaciones, una vida llena de altibajos, problemas fuertes, guerras, hambre, pobreza. Y sin embargo, él nos dejó este legado. Y entonces es importante, como dije, una responsabilidad para nosotros en este pleno siglo XXI,
continuar con esa práctica. Día a día, momento a momento, continuar con la práctica, continuar con la práctica. Porque es con esta práctica, es con este saber que podemos devenir verdaderamente seres humanos. Poder, a través de la práctica, ir más allá de nuestro egoísmo, más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestras particularidades, más allá de nuestro lenguaje. Hay cientos de idiomas, miles y miles de dialectos. Y seguimos pensando que el tesoro está dentro de una caja fuerte. Pero cuando entramos en el silencio del Zen, entonces podemos comprendernos a nosotros mismos y por ende devenir uno con todos los seres. Esa es la enseñanza de Sawaki. Y espero que podamos continuar. Joven, viejo, rico, pobre, con esta práctica. Muchas gracias. Quería apuntar también sobre la intervención sobre qué enseñaba Kodo Sawaki. Claro, si la respuesta que viene satisface al personaje que lo pregunta, se va a sentir bien. Dice, entonces yo me adhiero a esa enseñanza. Entonces que no hemos entendido absolutamente nada de toda la exposición que viene haciendo el Dharma hace 2600 años. Hasta que no haya un verdadero silencio de la mente y uno se abra a la realidad de lo emergente, seguiremos tratando de interpretar el Zen en este caso a nuestro antojo y preferencia. Y además viene la pregunta, ¿qué enseñanza? No cómo enseñaba, sino qué enseñanza. Cuando el qué y el cómo son fundamentales en una tradición espiritual como esta. Hay un equilibrio hermosísimo entre el fondo, el qué, y el cómo, las formas. Por eso se nos invita a entrar con la izquierda y salir con la derecha, para que soltemos cualquier manipulación interpretativa en la que el ego trata de aprender, coger. Kodo Sawaki era muy cañero, tiraba directamente a la línea de flotación para derrumbar, ¿no? Por eso hablé de la bancarrota del ego. Eso es lo que él garantizaba. Así tan chiquitito, tan fino, que parece que no hacía nada, y con una sola mirada movía el universo entero. Estaba realmente en el centro, en el eje de ese equilibrio entre el qué y el cómo. Y es una gran enseñanza. Es cierto que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, el compromiso de conectar con esa enorme tranquilidad, ¿sí? Con ese estado de confianza tan pleno que te entregas sin quererte entregar nada, porque al reposar la mirada todo se da de manera natural y el qué y el cómo se trascienden por completo. Me gusta la expresión de él que decía, cuanto más des de ti, más tranquilo te sentirás, y ahí está el secreto. Gracias.
Si no hay preguntas, si estamos de acuerdo, creo que podemos cerrar este ciclo. Espero que continuemos con nuestra práctica de Sardén y nos vemos en cualquier momento. Ayo. Yuna, muchas gracias por tu presencia, por abrir a luz del Dharma esa sangha tan bonita a través de la ermita de paja. Ha sido, es y será, ¿no?, un encuentro de corazón a corazón. Esa es la esencia de este camino que actualizamos juntos. Y sí, sigámonos encontrando siempre en el ahora. Cuídense mucho, fortalezcan el calor de la presencia y dejen que se expanda en todas las direcciones por el bien de todas las existencias. Muchas gracias de todo corazón por estar ahí. A ti, Denko, y a toda la sangha, siempre juntos en Sardén, más allá de nuestras diferencias. Y como a ti te gusta, siempre en ruta. En ruta. En ruta. Un abrazo Chao. grande. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.